Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, reciban la más cordial bienvenida al panel América Latina en la era de Trump, el papel de las universidades, la cual se lleva a cabo en el marco de la reunión de consejeros del Tecnológico de Monterrey. La reunión anual de consejeros reúne a más de 600 de los principales líderes sociales, educativos y empresariales de México, quienes guían a nuestros campus para una contribución eficaz a la transformación de nuestro país. Agradecemos la presencia de directivos e invitados especiales que nos acompañan esta tarde. También agradecemos la presencia de profesores, alumnos y público en general. Y a continuación presentaremos a los panelistas. Se encuentra con nosotros la maestra Laura Chinchilla Miranda, presidenta de la República de Costa Rica entre 2010 y 2014, profesora visitante distinguida de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía con base en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. También está con nosotros el doctor Sergio Facardo, quien fue alcalde de Medellín de 2004 a 2007 y gobernador de Antioquia de 2012 a 2015. Es profesor visitante distinguido de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía con base en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Y también se encuentra con nosotros el doctor Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, quien ha sido miembro del Consejo Superior de la institución desde 1983, siendo vicepresidente y presidente. Es impulsor del modelo de becas Quiero Estudiar, que tiene como propósito brindar la oportunidad de cursar estudios universitarios a los mejores talentos del país que no tienen los recursos suficientes para hacerlo. Van a fungir como moderadores de este panel el maestro Raúl Rodríguez Barocio y el doctor Alejandro Poiré. Raúl Rodríguez Barocio es vicepresidente asociado de internacionalización del Tecnológico de Monterrey, presidente del Consejo Directivo de la US Mexico Foundation en Nueva York, ha sido director general de Banco de Desarrollo de América del Norte. El doctor Alejandro Poiré es decano de la Escuela Nacional de Ciencias Sociales y Gobierno, es un emprendedor público mexicano que ha sido profesor en las universidades de Harvard, Stanford y el ITAM. En el servicio público ha sido funcionario de la Autoridad Electoral Federal en México, asesor del INEGI, y en el gobierno del presidente Felipe Calderón fungió, entre otros cargos, como secretario de Gobernación. Cedo la palabra al doctor Alejandro Poiré para dar inicio a este panel. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde. Realmente tenemos hoy un panel extraordinario para discutir un tema terrible. Y quisiera empezar con eso, vamos a tener un diálogo, porque desde México, el solo anuncio de la candidatura de Donald Trump hace más de un año fue el inicio de una serie de agravios, de insultos y de promesas escandalosas que se fueron convirtiendo poco a poco, ni más ni menos que en la plataforma, primero de campaña y después programa de gobierno, de la estructura de poder político, económico y militar más grande y más potente que ha construido la civilización humana en su historia. No es menor lo que estamos enfrentando. Lo vemos desde México, quizás demasiado cerca, quizás con demasiada incertidumbre, quizás con justificada preocupación y temor, pero creo también, en alguna medida, que nos hace falta perspectiva. Y esa perspectiva nos la pueden dar, creo yo, de una forma extraordinaria quienes hoy nos acompañan en el foro. ¿Cómo se ve desde América Latina a Trump? Sería mi primera pregunta para iniciar este diálogo. Maestra Laura Chinchilla, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver, yo quisiera quizás, para efectos de ubicar mejor ese tema que ciertamente nos genera muchísima pasión, pero también es importante tratar de ubicarlo y contextualizarlo un poco más. Me parece que hay dos elementos importantes que destacar. Lo primero es un poco de dónde venimos, en términos de la política norteamericana hacia América Latina, y en segundo término, los impactos, digamos,
relativos según la América Latina a la que nos estemos refiriendo. En cuanto a lo primero, y me lo han preguntado y lo he dicho de manera reiterada, en términos de la agenda política hacia América Latina, la era Trump, por lo menos en los temas, no creo que marque ninguna diferencia, no en sus prioridades. Washington ha sido absolutamente casi que monotemático o bitemático en la agenda de América Latina: seguridad, comercio e inversión y el tema migración, que es más un problema nuestro que de ellos. Y eso viene así desde hace más o menos 20, 25 años. Esos van a ser los mismos temas. En el tema de seguridad, vimos un cambio retórico y conceptual en los últimos años, en la segunda administración del presidente Obama, pero esos cambios conceptuales desafortunadamente no se expresaron en un cambio en las políticas que se implementaron, y creo que con Trump no va a haber absolutamente ni siquiera un esfuerzo por avanzar en el plano conceptual. Me parece que vamos a seguir sometidos a escenarios de guerra contra las drogas en su visión más clásica. En los temas de comercio e inversión, Washington ya se orientaba hacia una política proteccionista en estos temas. Bernie Sanders tenía un discurso muy parecido al de Trump, y tanto Bernie Sanders como Hillary Clinton ya de por sí habían anunciado su rechazo a la TPP. De manera que asistimos a un escenario en donde el discurso proteccionista es el discurso predominante. Y finalmente, con los temas migratorios, de nuevo, Washington se entrampó en la ausencia de una reforma migratoria integral durante los años de Obama. Hubo muchas expulsiones de migrantes en esos años, se siguieron construyendo vallas en la frontera. Lo grave de la administración Trump es que a esa política le agrega una retórica verdaderamente insultante, deshumanizadora, y que verdaderamente indigna. Ahora, en cuanto a los impactos relativos, no es lo mismo hablar de la América Latina del Norte, de la América Latina del Centro, de la América Latina del Sur. Entre más cerca estemos de Estados Unidos, peor pareciera que la podemos pasar, si es que, digamos, parte de la retórica de él se hace realidad. Es muy diferente ver el futuro de las relaciones, por ejemplo, comerciales e inversión desde México. 70% del comercio de México, si mal no me equivoco, es con Estados Unidos. Ya para el caso de Centroamérica estamos hablando de un 40%. En los casos de Colombia y Perú ya descendemos entre un 20 a 30%. Y si hablamos de Brasil, Uruguay y los países de abajo, es entre un 5 y 10%. Entonces vean ustedes que se va diluyendo mucho también el impacto de las medidas. Igual en el tema de migración, la migración golpea, y esas políticas, a la parte norte de Centroamérica, y por supuesto a México. Termino diciendo que me parece, habiendo dicho esto de manera muy resumida, que hay algo en donde a mí sí me parece que a todos nos va a influenciar por igual en toda la América Latina y más allá de la América Latina. Y es que no podemos ignorar la influencia que Estados Unidos tiene en muchos de los fenómenos a nivel global, y por supuesto la influencia que tiene también en la forma en que se mira la política, se hace política y se construye liderazgo. Y entonces tener un liderazgo de esta naturaleza, erigido al más alto pedestal de una de las democracias más sólidas del planeta, pues por supuesto que es una pésima noticia, porque ese es el ejemplo que se va a irradiar hacia el mundo. Ese es el liderazgo que de alguna manera podría estarse incentivando hacia adelante. Yo digo que desgraciadamente se volvió en un producto exitoso de exportación de América Latina. El populismo yo no me creí que lo fuéramos a exportar con tanto éxito, pero vean ustedes que lo hicimos, y desafortunadamente es muy diferente tener un populismo en una nación pequeña o relativamente pequeña en América Latina que tener un populismo en el gobierno de los Estados Unidos. Termino diciendo, y con esto sí termino, que también a mí como latinoamericana no se me puede pasar el hecho de que la frontera sur con los Estados Unidos es mucho más que la frontera norte de México, es la frontera norte de la América Latina.
Y por eso, de verdad que quiero aprovechar para manifestarles a todos ustedes mi solidaridad y decirles que sí, que ciertamente hoy todas y todos los latinoamericanos somos México. Señor rector, una primera intervención. Pablo. Primero, Alejandro, yo no sé por qué me invitaste, porque estar aquí con dos estadistas, de verdad. Me uno a las palabras de la presidenta y tal vez relato que hace apenas un mes estuvimos en Cartagena en un foro donde estaba Laura y estaba el presidente Calderón y el presidente Gaviria de Colombia, y al final el presidente Calderón expresó su sentido como mexicano y se paró todo el escenario a aplaudir varios minutos, porque ese sentimiento que expresa la presidenta mucho mejor que yo lo tenemos todos los latinoamericanos. Yo creo que con Colombia no ha habido problemas porque el presidente Trump todavía no sabe que existimos. Pero es un tema de que va bajando, como dice Laura, hasta que llegue a Colombia. Es de verdad muy frustrante como ciudadanos, y que llegue un patán que además, imagínense cómo se debe sentir él cuando hizo todo en contra de todos, lo hizo como quiso y ganó. Ese hombre debe creerse que no había habido nadie más importante en la historia que él, y de golpe con razón. Mire lo que ha pasado, o sea que eso lo hace muy peligroso. Yo tal vez quisiera, antes de darle la palabra a Sergio, mencionar un poco el papel de las universidades, y yo creo que ahí sí hay un punto muy positivo. Hay una enorme identidad entre nuestras universidades, las universidades del mundo, las universidades norteamericanas. Tal vez las universidades norteamericanas, si uno fuera a pensar que hubiera un estamento que se ha opuesto directamente y unánimemente a las políticas del presidente Trump, ha sido las universidades. En las universidades esas diferencias políticas no existen, no han existido y no van a existir. En la carta de la presidenta de Harvard, por ejemplo, empieza diciendo: la mitad de nuestros decanos son inmigrantes. Y esas universidades, al igual de lo que hemos oído hoy y el planteamiento del TEC, pues el talento, no importa de dónde venga, es mérito y es talento. O sea que yo creo que en la relación que tengamos como universidades desde el punto de vista de interrelacionarnos con los Estados Unidos, va a ser uno de esos ejes en donde de alguna forma vamos a evitar que el señor Trump siga jugando a este patán que pretende ser. Y por otro lado, y Alejandro, ustedes en las escuelas de gobierno tienen un gran reto adicional que el que teníamos hace un año, que es tratar de entender cómo vamos a poder analizar eso, si es que eso es analizable, y predecirlo, ¿sí? y de alguna forma ajustar nuestras políticas públicas a esta etapa, que creo que sí es una etapa que no pinta muy positiva comparado con lo que venía pasando. Sergio. Buenas tardes. Yo creo que la presidenta costarricense explicó muy bien, y ella pues tiene la formación y conoce todo este contexto global y en particular el papel de América Latina. Me voy a señalar un par de puntos de otra naturaleza. Primero, es natural, la indignación que produce el comportamiento de este señor es indescriptible. Para nosotros como latinoamericanos, para las personas que queremos a México, yo llevo todo el año anterior, y acá estoy, viniendo al TEC, conociéndoles a ustedes en salones de clase, conversando, aprendiendo. Entonces, para mí en términos personales ha sido muy ofensivo ver lo que ha hecho este señor y la forma como se ha referido y la manera como ha venido creciendo. Pero hemos descubierto en vivo y en directo lo que significa un matón. Este señor es un matón en el sentido de la forma como se comporta. Inspira miedo,
pues, México tiene miedo, o sea, este señor puede, en principio, parece ser que pudiera hacer tantas cosas y escogió a México desde el comienzo, de manera deliberada, como uno de esos puntos, como explicaba Moisés Naim hoy en la mañana, siempre se necesita puntualizar unos enemigos. México, ISIS, musulmanes, por ejemplo. Y él escogió a México, o sea, lo tenía muy claro lo que estaba haciendo, eso no fue un accidente, no fue que se le soltó la lengua en algún momento de manera imprevista, sino que de manera deliberada escogió a México para señalarlo dentro de su contexto. Pero pues el irrespeto para todo tipo de norma, yo creo que ese es uno de los peores problemas, como tú señalabas, ver que estamos hablando del país más importante del mundo, gústenos a nosotros o no nos guste, pero es el país más importante del planeta, ya lo señalaste, ¿sí? Que en el país más importante del planeta se da ese tipo de comportamiento en sus gobernantes y en las personas, en el trato, en la manera como se hacen las cosas, es muy mal ejemplo, para decirlo de manera muy elegante. Es una calamidad mundial, así como, por ejemplo, el señor Barack Obama fue un ejemplo de dignidad, de decencia, de respeto, de altura de una persona, pues pasamos a este caso totalmente opuesto y eso es muy costoso. Yo creo que eso es lo peor que está pasando, de las muchas cosas que van a pasar en el mundo, esa forma de comportarse como en el liderazgo de una sociedad como la de los Estados Unidos, con la responsabilidad que tiene con el mundo, es fatal. Es una calamidad para todos nosotros y la de un matón puesto en esos términos. La forma, por supuesto, como se ha expresado con respecto a México, pues nos duele a todos nosotros los latinoamericanos. Como dice Laura, a medida que vamos bajando, pues la incidencia es mucho menor. Nosotros en Colombia tenemos una preocupación y es el tema de la lucha contra el narcotráfico. O sea, no ha habido ningún tipo de manifestación en la lucha contra el narcotráfico, pero con los Estados Unidos, Colombia ha venido cooperando de manera intensa en las últimas décadas con una ayuda y una colaboración de los Estados Unidos generosa en términos económicos que ha sido importante para Colombia en medio de todas estas dificultades, que se junta con el proceso de paz en el cual los Estados Unidos fueron muy importantes. Entonces, si pudiéramos, y no sabemos, que pudiera ocurrir que Trump tiene como objetivo acabar con el legado de Obama en todas las cosas, Colombia podría sufrir mucho, porque la forma como trabajamos con los Estados Unidos con respecto al tema del tráfico de drogas fue una forma constructiva, respetuosa de Colombia, sin la imposición que era habitual, que los tienen que parar acá y no olvídese de todas las cosas, y entendía la naturaleza de nuestro conflicto. Ese es un riesgo para todos nosotros. Ahora nos está dando tres lecciones. Una, con respecto, tiene que ver con la primera que señalé, para todos nosotros, el mundo puede cambiar y pueden pasar muchas cosas. No pensemos que esto es un mundo estático, que pensamos que es que pues, a nosotros no nos toca. Yo pensaba a la edad mía que muchas de esas cosas eran la historia, pero era inconcebible que nosotros lo fuéramos a vivir. El mundo cambia, las cosas cambian y pueden cambiar muy rápido y tenemos que tener el oído y los sentidos muy preparados para entender lo que está pasando con la ciudadanía. Esa es una lección muy grande porque él ganó y ganó legítimamente. Yo nunca hubiera votado por él, pero ganó legítimamente. Y muchos de estos fenómenos es la incapacidad de entender qué pasa con la ciudadanía. Esa es una lección muy grande y es una lección para las universidades, para estudiantes del mundo de la política, de lo público. Hay que escuchar. Estoy hablando de nosotros en Colombia, que tuvimos lo que parece a los ojos del mundo pues algo inesperado, que no se votó por el sí para firmar un acuerdo de paz, las elecciones de Inglaterra, en fin, y todo esto hay que tener muy claros los oídos. Y hay otra que yo le he echado bastante cabeza, porque yo quiero mucho a México. Yo he dicho, este es mi segundo país, aprendí a quererlo y realmente lo quiero, si no, no estaba aquí sentado. Pero nos obliga, porque a veces decimos, bueno, siempre les he dicho a ellos, México mire para América Latina, de para abajo,
porque donde estamos nosotros, México para nosotros en términos culturales, en muchos términos es un referente muy importante para América Latina, pero por supuesto, como decía Raúl esta mañana, que muchas veces México es mirando para el norte y casi sintiéndose del norte. Nosotros en el colegio ponemos a México en Centroamérica. ¿Ustedes lo ponen en Centroamérica? No, en Norteamérica, ¿cierto? Nosotros en el colegio sí decíamos Centroamérica acá, el norte es para allá. Pero lo que quiero decir es la importancia de entender lo que nosotros somos como culturas. Y México hace parte de la cultura latinoamericana, las raíces indígenas que nosotros tenemos, es muy importante reconocerlas y multiplicarlas. México es un país muy potente. También les he dicho a mis compañeros acá, Alejandro, Carlos, a todos los que interactúan en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, yo siento que muchas veces México, mirando tanto hacia el norte, no se da cuenta el valor que tiene si mira para otras partes. Y no es solamente en términos económicos, sino en lo que significa México en términos culturales, de creatividad, un montón de cosas que son muy valiosas. Entonces, aprovecho para decirles a ustedes, no se les olvide, mexicanos, que ustedes son latinoamericanos, que nosotros somos latinoamericanos, y esto nos obliga a mirarnos. El mercado latinoamericano es impresionante, es muy grande. Ese mercado también es un espacio para la interacción de México con todos nosotros. Eso quería decir. Gracias, Alejandro, por convocarnos. Yo soy ciudadano de los dos países, de México y de Estados Unidos. Llevo 25 años de mi vida en los Estados Unidos. Mi familia está creciendo allá, mis nietos son todos norteamericanos. Y depende de la mañana, pero o amanezco en pleno azoro, o en plena vergüenza, o en total preocupación, pero a ratos durante el día me entra un orgullo, y me entra el orgullo, por ejemplo, de ver a las universidades, ver estas 600 y pico de universidades que sacan una declaración clarísima en torno a DACA, que me parece que es el estandarte más importante en una primera etapa de Trump. O sea, cómo defendemos a los Dreamers, que no tuvieron ninguna responsabilidad, ninguna culpa en estar allá, que son un activo para los Estados Unidos. Y esa reacción de las universidades es parte de una reacción de la sociedad civil en general, que es una sociedad que de Tocqueville la describía hace 180 años, es una sociedad poderosamente involucrada en su comunidad. Hoy se hacía referencia al número de asociaciones civiles y de ONGs que hay en los Estados Unidos y es espectacular, ¿sí? Y la participación de cada vecino es impactante al respecto. Entonces, de pronto durante algún momento del día me entra esa esperanza y me entra esa confianza de que esto es un problema, es un escollo que no durará, durará 4 años, pero en fin, esperemos que no más que eso. Dos puntos, si me permites, Alejandro. Uno es, y abundo un poco en lo que decía Sergio hace un momento, nos resultaría muy sencillo simplemente acusar al gringo común y corriente como jingoísta, xenófobo, racista o yo qué sé, y que de pronto eso salió a relucir y votaron por Trump. No es el caso. En primer lugar, si vemos las estadísticas, una proporción muy pequeña del electorado norteamericano votó por él. Lamentablemente sucedieron la confluencia de una serie de elementos y salió él como triunfador. Pero es importante entender las razones, porque hay que poner las barbas a remojar. No estamos exentos en el resto del mundo de que suceda algo muy similar. Brexit fue una señal. En alguna medida lo que pasa en Colombia no es exactamente esto, pero es una señal también. Viene en Francia, viene Holanda, viene Alemania, viene una serie de elecciones en donde vamos a ver fenómenos, cuando menos que amenazan a parecerse a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Entonces, el llamado que hace Sergio y la solidaridad que Pablo y Laura expresan me parece muy importante, porque es una solidaridad que en última instancia nos hace reflexionar sobre nuestros rezagos y sobre esos peligros y esos riesgos que existen en todos nuestros países de caer en populismos de uno o de otro signo.
Y eso me lleva a la pregunta. Perdón por el prólogo largo, pero no resistí a la tentación de mi expresión personal como parte norteamericana. Carlos Heredia, que es un querido amigo nuestro, analista muy serio, político mexicano y académico, escribió una editorial hace 3 días en El Universal y él hablaba a propósito de una declaración de Susana Malcorra, la canciller argentina, donde decía, en El País, donde decía, Latinoamérica no es más dura con Trump porque México no lo pide. Y de ahí pasa Carlos a decir, bueno, ¿y si lo pedimos, qué va a suceder? Porque francamente, como dije yo en la mañana, nos hemos estado sintiendo gringos desde hace varios meses, hasta hace varios meses en donde ya nos dimos cuenta que no lo somos. Y Carlos acaba diciendo, oficialmente somos huérfanos. Nos quedamos en el limbo entre Norteamérica y el resto de América Latina. ¿Qué efectos prácticos tiene esto? Y les pido que, por ejemplo, aborden el tema, quizá no comercial, porque ahí estamos en estancos y en universos un tanto diferentes, pero sí el migratorio, y especialmente en el caso de América Central. O sea, ¿cuál es la visión de la posición de México? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ese voltear hacia el sur? Que sea una respuesta eficaz ante lo que nos está pasando en el norte a los ojos de ustedes. Bueno, yo voy a tener que contarles una anécdota que es dura, porque me acaba de pasar. A mí me sorprendió muchísimo, de verdad que me sorprendió muchísimo, porque escribí en mi muro de Facebook, bueno, escribí cosas que me salieron del corazón, hace más o menos hace como un mes, cuando él ya concreta, digamos, sus amenazas de campaña contra México. Por primera vez casi el 100% de quienes me respondieron en mi muro de Facebook estaban en contra mío. Yo dije, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? O sea, yo me solidaricé con México, así como se los dije hoy acá, y lo hago en cuanto foro participo para discutir estos temas. Y estamos hablando de gente común y corriente que me escribió. Yo no tuve tiempo de ver quién era quién, porque fue mucha gente la que entró. En mis seguidores abunda los seguidores de América Latina, más que de cualquier otro país. Hay mucho de Centroamérica, por supuesto, Colombia, Centroamérica. Poco para abajo y alguna gente de México. Escuché cosas como, fue como una especie de encuesta casi, de alguna manera, un focus group, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Escuché cosas como, ¿y qué? ¿Y acaso México no nos trata a nosotros tan mal como ahora Trump quiere tratar a los mexicanos? Entonces habían historias algunas que se repetían, de algún problema que alguno tuvo, de alguna visa para venir a trabajar, qué sé yo. Otros porque simplemente esos sentimientos xenófobos de alguna manera, desgraciadamente tocan fibras muy profundas en el ser humano, y entonces decían, es que usted fue una presidenta floja, usted debió haber hecho lo que hizo Trump y debió haberle cerrado las puertas a los nicaragüenses en este país, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que de verdad estas cosas en que Sergio subrayó, lo que significa ese tipo de liderazgos, es terriblemente triste el sentimiento que siembran en la gente. Pero en el fondo, y a esto me quería referir, me parece que sí estamos frente a un México que un sector grande de la población latinoamericana percibe de manera diferente a la época en que, digamos, yo era joven. Era joven y hace tiempo atrás, ¿no? En donde México, estoy hablando de los años 60, 70, México era una potencia en la región. México se proyectaba con una gran fuerza, el México de contadora que intervenía en los conflictos latinoamericanos, el interlocutor con Cuba, qué sé yo, México irradiaba hacia el sur, era uno de los grandes referentes. Cuando entramos en los años 80, México empieza a ensimismarse en su agenda, por sobre todo de desarrollo frente a los Estados Unidos, y uno lo comprende. El reto era inmenso.
El reto inmenso de enfrentar ese mercado enorme con las políticas de acompañamiento en el plano político y diplomático, etcétera, etcétera. Pero sí hubo un descuido frente a América Latina, al punto que déjenme decirles que ya yo como presidenta, en conversaciones muy francas que tuve, tanto con el presidente Calderón como con Peña Nieto, y a Peña Nieto le agradezco mucho, que yo le dije, prométame, porque lo visité antes de tomar poder, yo venía a México y aproveché para pasar a saludarlo y le dije, prométame, presidente, que usted, candidato del presidente electo, que la primera visita que usted va a hacer a Centroamérica. La primera salida que va a hacer usted es a Centroamérica. Yo le convoco a todos los presidentes de Centroamérica. Porque qué ayunos nos sentimos nosotros de México en la región. Nos dejaron con Brasil, por allá abajo. No le interesamos a Brasil. Además, Brasil abrigaba con toda franqueza una agenda muy cercana al ALBA. Teníamos a Venezuela, que tenía comprados todos los votos casi del Caribe. Y todos los pleitos en favor de la democracia los perdíamos en la OEA porque Venezuela influía sobre el Caribe, que son un montón de votos, y México no se sentía, ese México de nuevo de las décadas pasadas. Y bueno, efectivamente, Peña Nieto fue, y recuerden que fue una reunión muy importante, y cuán importante fue para nosotros los centroamericanos porque lo seguimos viendo como el hermano mayor de nosotros, y tener a México ahí, trabajando esa agenda común, ¿no? Yo creo que con esto no hago más que subrayar un poco, digamos, lo que decía Sergio. México tiene la posibilidad de seguir en liderazgo de comercio e inversión a través de la TPP, a través de la Alianza del Pacífico. Es una plataforma excepcional. Se está hablando de la alianza con Mercosur y obviamente, claro, a través de la Alianza del Pacífico, seguir adelante con el proyecto de TPP. Yo creo que ahí México tiene un escenario enorme y luego México de alguna manera tiene también que desplegar sus esfuerzos diplomáticos y volver a ser ese México cercano a la población latinoamericana, el México que llevaba cultura, que llevaba arte, que llevaba deporte a toda nuestra región y de verdad volver a inspirar un poco ese sentimiento solidario y de hermandad que sí se perdió en los últimos años. Agregar a lo que dice Laura, solo reiterar que lo que ya dije anteriormente, México tiene una cantidad de riquezas que nosotros en América Latina reconocemos y creo que es una buena oportunidad para volvernos a conectar en este sentido. Yo no sé si esto es pensar con el deseo, pero yo creo que con Trump no va a pasar gran cosa. Pues mucho escándalo, mucha expresión así pública, pero no va a ser más allá en términos reales, no va a pasar gran cosa. Me estoy haciendo la idea y eso es lo que yo quiero. Yo no respondo pues por eso no es una predicción ni tiene nada que ver con el rigor del científico, pero México y nosotros en América Latina fuimos humillados. Esto es una humillación muy grande y de ahí nos tendremos que parar porque nosotros no nos tenemos que, y México lo sabe mejor que cualquiera en América Latina, México no se tiene que arrodillar ante los Estados Unidos, no se tiene que arrodillar. Y este es un pueblo noble, digno, orgulloso, altivo, con lo que significan todas esas cosas, pero ese es un mensaje dentro de todo esto. Eso. Yo no hablo como estadista ni como politólogo, sino como simple ciudadano. Pero yo me atrevería a decir que yo sé más rancheras que muchos de ustedes. De verdad, para los que en los años 50 que nací yo, 60 y 70, el referente cultural en Colombia era México. En todo sentido, en el cine, en las rancheras, en la comida. Los restaurantes que había en Colombia eran mexicanos. Y todos los colombianos, créanme, tenemos un afecto casi que innato por los mexicanos, y tú lo sientes cuando vas, y todos lo sienten, cosa que no pasa con muchos otros países, pero con México ha sido así. Y yo creo que todos, de alguna forma, así como dice la presidenta, añoraríamos ese hermano mayor, porque claramente es hermano mayor, ¿sí? Y tal vez una reflexión más como pregunta.
Yo creo que todos nuestros países, claramente Colombia, estamos a punto de que nos pase algo como le pasó a Estados Unidos, que venga alguien que hoy desconocemos, que diga alguna cantidad de sandeces en contra del establecimiento, que como nos explicaba hoy Moisés Naim por la mañana, busca un enemigo, empieza a hablar groserías, critica todo, se siente el salvador del pueblo, a nombre del pueblo, y vamos a encontrar que dentro de un año tenemos un líder en Colombia, en México, en otros países que hoy ni siquiera soñamos cuál es. Por eso es que tenemos aquí que ayudar a don Sergio para que eso no pase. Iba lo más de bien el señor rector. Yo aprovecho para complementar lo que él dice con respecto a la cultura mexicana y nosotros en Colombia. Yo no sé si es lo mismo en todos los países, pero en Colombia yo recuerdo que la primera canción que yo soy consciente de haber medio aprendido, que es cuando los padres lo llevan a uno, que van a una fiesta y llevan a los niños y los padres están en su fiesta y como decimos nosotros, se emparrandan y cantan. Eso, así le pasa a los hijos nuestros ahora, pero la primera canción era una ranchera, que esa partecita que decía, ay, qué laureles tan verdes, ay, qué rosas tan encendidas, la perdición de los hombres son las malditas mujeres. Y yo me acuerdo de eso desde pues, de 3 años por ahí, o 4 años. Y la primera vez que yo fui al cine fue a ver a Cantinflas. Y era Cantinflas, entonces, y las canciones que escuchaban, todo ese tipo de cosas, México era una presencia muy importante. Y eso no es una trivialidad, estamos hablando de una época que no era iTunes o YouTube, todo eso era una presencia cultural muy importante, admirada en muchos sentidos, sin empezar a hablar de la literatura, lo que significó el Fondo de Cultura Económica, las publicaciones y todo eso. O sea, México tenía esa presencia que, como dice Laura, se diluyó. Esto se desapareció. Pero bueno, esa era la interrupción para corregir bien al señor rector que estaba enredándose. Aquí no hay nadie enredado, Sergio, tú tranquilo. Hay una parte de esta discusión que es muy importante, que es el recordar el papel de México en América Latina de esas épocas, con cierta añoranza, pero también creo yo, entendiendo 2 factores, que vaya, la humillación, y esa es la palabra, y no hay que olvidar eso, no es una humillación del pueblo de Estados Unidos, pero ciertamente sí de este sujeto y su entorno, lo que ha ocurrido. Pero esa humillación también nos abre, creo yo, puertas y nos alerta respecto a oportunidades. Hay los últimos 4 años, el Oscar a la mejor fotografía de las películas de Hollywood lo ha ganado mexicanos. No podemos negar que existe un imán extraordinariamente potente y atractivo al norte de nuestra frontera para muchísimos mexicanos, tanto que por condiciones de precariedad como por condiciones de oportunidad están y buscan estar en los Estados Unidos. Pero sí tenemos que recordar que no nada más vivimos allá, que en efecto México no termina en la frontera norte y que no habrá muro que nos impida seguir creciendo y seguirnos desarrollando, pero sí es cierto también que México no puede solamente ver para el norte. Incluso desde Chicago, desde San Antonio, México tiene que ver a sus raíces, tiene que ver a los espacios de comunidad, tiene que ver a las extraordinarias oportunidades que también hoy este nuevo entorno significa. Y creo que hay un reto real, es decir, reconocer que no queremos ser el México de los 70s, en donde pues estábamos también dispuestos a respaldar a regímenes autoritarios, siempre y cuando nos sirviera en nuestra geopolítica, de hecho, de equilibrio ante los Estados Unidos y de alianza con otras potencias. No, queremos un México que con otros aliados que han hecho un esfuerzo extraordinario en sus propios países por defender la democracia, las libertades, la seguridad, el acceso a la justicia, la creación de oportunidades, seamos más bien como región un espacio distinto de defensa de esos valores, desde Chicago o desde Vancouver, si quieren, hasta
Tierra del Fuego. Y creo que ahí es donde tenemos un reto muy particular para las universidades. Y quiero hablar de las universidades porque eso dice el título también. Y creo que además las universidades tienen dos características por lo menos indispensables que debemos de recuperar en este mundo en el que estos líderes autoritarios amenazan a las libertades de las personas. Primero, somos el último y principal espacio del mundo en donde la verdad todavía importa, y eso es absolutamente esencial. Segundo, creo que esos centros universitarios pueden hoy jugar un papel que nos hermane tanto como lo hicieron las películas de Cantinflas, pero lo hagan sobre una base mucho más productiva, mucho más igualitaria, mucho más incluyente y mucho más generosa, creo yo, con muchos otros actores. ¿Qué hacemos desde las universidades? ¿Quién se anima para empezar? Sí, yo creo que lo que tú dices, la libre expresión siempre ha estado en las universidades, y tal vez porque tienen dos características. Los académicos no permiten que no se hable desde la verdad o con esquemas que sean sustentados y se puedan comprobar. Y por alguna razón que no está escrita, también en las universidades se requiere el respeto hacia la opinión contraria, y por eso la forma de referirse cuando se discute nunca es con atropellos e intimidaciones. Y yo creo que eso las universidades tenemos que defenderlo hasta el fin, y creo que eso nos caracteriza. Y tal vez lo otro que te diría es que tenemos que tener algo de cuidado para que no perdamos el rumbo de hacer lo que una universidad debe hacer en una sociedad. Hay otras instituciones que pueden hacer ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que las universidades hacen que no hacen otras instituciones. Una de ellas es investigar, otras es obviamente capacitar, educar, ser un sitio de reflexión, y así como la sociedad nos pide que seamos pertinentes, tal vez somos los únicos sitios en donde además tenemos que ser impertinentes, porque si las universidades no son impertinentes en las dos acepciones, en decir lo que tal vez los gobiernos no quieren oír, y en darse el lujo de tener, por ejemplo, un seminario sobre Pedro Páramo, que para muchos no tiene nada de pertinente. O sea que yo creo que las universidades tenemos que tener mucho cuidado en seguir siendo lo que siempre hemos sido, obviamente bajo las características de las exigencias diarias de nuestro quehacer, pero no perder esa posibilidad de que sea esa cuna de reflexión y de poder de verdad ayudar a pensar y presentarle a los gobiernos información, investigaciones que les permitan tomar buenas decisiones cuando sea la hora de generar políticas públicas. Yo creo que las universidades tienen un papel muy grande para jugar. También en todo este año maravilloso que he vivido acá, siempre estamos hablando e insistiendo el TEC, su relación con América Latina. Me da mucho gusto que está con la Universidad de los Andes en Bogotá. Tengo entendido, Raúl me comentó, en Chile con la Universidad Católica, tienen unos nexos, y ese contacto es clave entre nosotros. Y están pasando cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, cuando yo estaba de la edad de la mayoría de ustedes estudiantes, siempre estábamos mirando a dónde nos íbamos a ir, por supuesto a los Estados Unidos, Europa, pero había una relación donde teníamos que ir allá a buscar el conocimiento. O sea, toda la referencia era ir a los Estados Unidos o ir a Europa a buscar el conocimiento, y nosotros nos ubicábamos desde una posición muy abajo con respecto a ese conocimiento. Y yo no tengo la menor duda que estamos en otros tiempos, en otra generación latinoamericana de gente que se ha formado, que tiene el talento que tenemos todos nosotros, y donde tenemos y somos capaces de relacionarnos de una manera diferente a partir del conocimiento que nosotros hemos adquirido, que hemos conocido y que en América Latina se produce. Por ejemplo, en ciertos momentos nosotros
pues el tema del urbanismo, el tema de la desigualdad, un montón de temas de violencia, de problemas de diferentes naturalezas, siempre teníamos que ir a buscar que nos dieran una respuesta en los centros de conocimiento. Yo creo que hemos adquirido una capacidad, un conocimiento que es muy valioso y nos va a permitir relacionarnos en el nivel académico de una manera muy diferente con esas universidades que yo creo que las de Estados Unidos han sido notables y es de apreciar, y por supuesto es emocionante para los que somos del mundo académico tener esos pares y saber lo que significan, pero tenemos que profundizar mucho más en el conocimiento que ya nosotros tenemos y la capacidad de relacionarnos en otro nivel. Alejandro fue profesor en la Universidad de Harvard. Hace 40 años era muy difícil que un mexicano fuera profesor en la Universidad de Harvard, muy difícil. Seguro que lo había, pero ahora muchos pueden estar en el nivel de contraparte y esa es una de las formas de mostrar de nuestro avance en América Latina, y somos capaces de plantear problemas, y somos capaces de resolver problemas, y somos capaces de pensar de manera original sin tener que estar dependiendo de otros centros, y eso es una fuerza muy grande que tenemos nosotros en América Latina, y yo creo profundamente en la universidad, el TEC, la Universidad de los Andes, las dos mejores universidades privadas del país, de las mejores, pues discuten con la UNAM y discutirán con la Universidad Nacional, pero son muy potentes, tienen mucha riqueza. Entonces ustedes, quienes las conducen, quienes están ahí, tienen una obligación muy grande con esta sociedad, pero yo soy muy optimista, digo, aquí cualquiera se puede parar en cualquier lugar del planeta en igualdad de condiciones con cualquiera, por la capacidad que tenemos nosotros, y está asociada con la universidad. Entonces ese es un cambio muy grande que nosotros tenemos. Pablo, adelante, y Raúl. Tal vez voy a hablar, Raúl está haciendo un trabajo importantísimo para el TEC y de alguna forma estamos viendo todos los días lo que dice Sergio. Primero, que hay una responsabilidad que tenemos de investigar sobre nuestros problemas, sobre nuestra idiosincrasia, pero también sobre nuestras posibilidades maravillosas. No tenemos que esperar a que alguien venga y nos investigue por nosotros. En el caso del TEC Los Andes, la Universidad Católica de Chile y algunas otras, vemos cómo hay una enorme posibilidad, entre otras, para que ustedes estudiantes piensen no solo dentro de su ciudad, dentro de su país, sino dentro del continente latinoamericano. Y tal vez me atrevo a decir una cosa cuando hablas de la Universidad Norteamericana. Esas grandes universidades, a mi juicio, no están en la tierra de Trump. No se van a dejar tocar por Trump. Y el respeto que hay hacia la academia latinoamericana, la relación que hemos tenido, en el caso de Raúl hemos estado juntos, por ejemplo, en Harvard, y ellos no se van a dejar tocar por Trump. De hecho, como dije al principio, yo creo que a través de esa relación es donde va a haber un contrapeso importante a esta locura mediática que está ocurriendo ahorita. Totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo y antes Sergio al respecto. El gran bastión, como comentábamos en el caso de DACA, que es muy emblemático de esta lucha contra Trump, está en las universidades norteamericanas. Los 5, esto no es casual, pero los 5 somos egresados de universidades norteamericanas, ex maestro de Harvard, en fin. Creo que aquilatamos el valor de la universidad norteamericana más allá de una crisis, pero sobre todo en este contexto. Y creo que sería un error pasar de visiones miopes como la que seguramente ha tenido México en los últimos 25 años, de solo mirar o preponderantemente mirar al norte, con cierto desdén hacia el sur, a uno donde hagamos lo contrario. Yo creo que el gran reto es cómo hacer una alianza hemisférica hoy basada en los vínculos de las universidades, entre otras cosas, pero muy fuertemente en esto. Si uno analiza lo que sucedió en los 25 años, 24 años del Tratado de Libre Comercio, las universidades han jugado un papel muy pequeño, muy pequeño. Los centros de América del Norte han sido contados con una mano, con los dedos de una mano. Yo presidí uno en Arizona State y creo que ha habido 3 o 4 más. Murió Bob Pastor y se acabó lo que se hacía en la costa este al respecto. O sea,
hemos estado ausentes de este proceso de agringamiento, ¿sí?, de México de los últimos veintitantos años, pero hoy tenemos que estar en la punta de esta nueva visión y alianza hemisférica de un signo muy distinto al que hemos vivido en los últimos años. Los momentos complejos que vivimos en la vida siempre son una oportunidad para revisarnos, para ver qué hemos hecho mal, qué podemos mejorar, y es un poco, me parece, hacia donde está orientándose esta parte final de lo que estamos hablando. No hay la menor duda de que de alguna manera estábamos todos como en una línea de confort, dando por descontado que los escenarios que prevalecían eran los que siempre iban a prevalecer. Creo que de alguna manera en el plano de los temas de comercio, inversión, bueno, no deja de ser, digamos, una oportunidad el saber que ya no van tan rápido con la TPP ni van tan rápido con el acuerdo transatlántico, al que toda América Latina le teníamos mucho miedo, ¿verdad? Hay que reconocerlo, y no estábamos preparados para esos monstruos que iban a surgir. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas plataformas nuestras para mejorar competitividad, productividad y para mejorar todo lo que es el comercio intrarregional, que es muy débil en nuestra región? Yo creo que ahí hay un mar de oportunidades que tenemos que saber trabajar. Y lo otro es que, vaya, cuando caemos en la tentación, obviamente, de comparar a Trump con los populismos latinoamericanos, se nos olvida algo muy importante, y es que la institucionalidad de Estados Unidos, nos guste o no nos guste, es superior a la latinoamericana. Y ya lo estamos viendo, porque miren, Chávez llegó para quedarse, Trump como máximo 4 años. ¿Ah? Yo no estoy tan segura. Pero sabemos que tiene fin, Los populistas que se instalan en América Latina nunca sabemos cuándo se van. ¿Ah? Pero además existe un Congreso que no le nombra todo el gabinete, que ya abre procesos de investigación en algunos de los temas. Existe un poder judicial independiente que le veta los acuerdos ejecutivos que considera están en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Existe una prensa de una gran fuerza que todos los días, ¿verdad?, le está recordando las cosas. Existe una opinión pública muy vigorosa, y existe lo que a mí me parece que es un cuarto poder que tiene Estados Unidos, que es la burocracia, ¿verdad? Hay que ver lo que están haciendo los burócratas de la agencia ambiental para evitar que las cosas que están diciendo no se implementen, y se lo van a bloquear, ¿verdad? Pero bueno, termino diciendo también lo siguiente. Creo que es una gran oportunidad para lo que se ha hecho acá, de comprender que la relación de los pueblos no pasa necesariamente por la forma en que se relacionan los gobiernos. Cuidado, nos dejamos llevar por creer que el tono de Trump es el tono que está marcando a todo el pueblo norteamericano, porque ahí sí vamos a empezar a caer en distancias que van a ser muy difíciles de cerrar. En la época de la campaña electoral, yo estuve en todo ese año enseñando en la Universidad de Georgetown, y precisamente me tocó el seminario Campaña de los Estados Unidos América Latina. Entonces me tragué la pre-campaña y me tragué la campaña. Y les puedo decir que efectivamente, en Washington 90% de la gente votó por Hillary Clinton. Ahora imaginarán ustedes en las universidades que están instaladas en Washington. El día de las elecciones, los chicos salían a las calles llorando. Ustedes no se imaginan lo duro que fue eso. Los chicos de American University, de George Washington, de Georgetown, de todas las universidades de ahí, uno los veía pasar llorando. Se habían ido a la Casa Blanca a celebrar, y cuando a las 10 de la noche la cosa era otra, lloraban los chicos. Pero eso lo digo porque de verdad se vivió con quizás el mismo sentimiento con que vivimos aquí el anuncio de esos resultados. Hay una gran oportunidad, pero, y aquí cierro, estando ahí como he estado trabajando con ellos, sí estoy viendo que de alguna manera también no estamos muy presentes. China está invadiendo a las universidades top, medias y todas de los Estados Unidos. Y el staff y los esfuerzos y todo están yéndose a cómo
integramos a los asiáticos a nuestros planes, programas, cómo abrimos allá. De manera que la tenemos dura, ¿verdad? Es decir, no es fácil, hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que afianzar esos vínculos con la comunidad académica y con la sociedad civil a todo nivel, pero sabiendo que también está China jugándose también sus propias cartas en ese país. Tenemos tiempo para preguntas por parte del público. Les voy a pedir que levanten la mano, les vamos a pasar un micrófono. Y yo sé que nos dan muchas ganas de comentar, pero a efecto de que tengamos la mayor oportunidad para escuchar sus preguntas y las respuestas de los panelistas, les voy a pedir que seamos muy puntuales en hacer una pregunta. Si no es el caso, me voy a ver obligado a interrumpirlos. Pero si allá atrás ya tenemos una persona, adelante tu pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por los consejos y en general su intervención. Yo soy de Ecuador, estudio aquí la maestría. Mi pregunta va relacionada al populismo. O sea, vemos que incluso hoy llegó a Estados Unidos con Trump. ¿Qué hacer frente al populismo? Porque realmente lo que estamos haciendo es esperar 4 años para ver si que ellos se equivocan, estos líderes que nos llegan más que ofreciendo cosas a la sociedad y tal vez sin un background político serio, sin una carrera política. ¿Qué hacer para evitar que líderes como Trump lleguen a la presidencia de los países en Latinoamérica? En Colombia apoyar a Fajardo, pero bueno, eso es otra historia. Adelante. Mira, esa es una pregunta bien problemática y bien interesante. Y aquí Laura al comienzo dijo que nosotros los latinoamericanos habíamos exportado el populismo y que nunca se imaginó que fuéramos exportadores tan exitosos. Yo no creo que Trump se haya dado cuenta que en América Latina había populismo ni supiera de eso. Eso es su condición natural, ese no fue que lo preparamos nosotros. Y esta mañana Moisés Naim planteó el tema del populismo y el tema de los partidos políticos. Y les voy a hablar desde una perspectiva personal. Yo no pertenezco a ningún partido político. Y nosotros, y no pertenezco a ningún partido político por una decisión racional, consciente, de no querer pertenecer a un partido político, estoy hablando desde hace mucho tiempo, porque esos partidos políticos no nos interpretan, no nos representan y no hay un espacio dentro de esos partidos políticos para desarrollarnos o para llevar otras ideas. Esa es la razón por la cual yo nunca en la vida he pertenecido a un partido político tradicional. Mi papá me decía que me metiera a la política, que me metiera al partido para cambiarlo por dentro. Yo creo que pues con muy pocas excepciones, la capacidad de cambiar nuestros partidos políticos por dentro ha sido ínfima o irrisoria. Entonces, necesitamos partidos políticos, digamos, organizaciones políticas con una perspectiva de permanencia, de trabajar por unas ideas, pero estos partidos políticos no nos han dado la respuesta ni nos han dado la talla en la mayoría de los países latinoamericanos y en el mundo. En Francia, cualquiera puede salir y crear un partido político. Se retira un ministro, crea su partido político y va de candidato presidencial. Entonces, no es tan loco, no es tan loca la idea de que por fuera de los partidos políticos tiene que haber otras posibilidades y de qué manera las tratamos. Porque cuando se pone el tema del populismo, y esto es muy importante reflexionarlo y tiene que ver con lo que yo les comentaba al principio en la primera pregunta sobre Trump, hay que escuchar muy bien a la ciudadanía. Y estos partidos no la escuchan, no la han escuchado, no la interpretan, entonces se convierte en una excusa de decir no podemos tener populismo, pero el populismo existe cuando quienes están conduciendo la sociedad no dan respuestas, entonces no es un falso dilema el pensar, bueno, pero como no podemos caer en el populismo, hay que quedarnos con los partidos políticos que no sirven para nada, para decirlo de manera muy elegante aquí en Monterrey. Entonces esa trampa la tenemos que resolver y yo creo que se puede avanzar dentro de todo esto, tiene sus dificultades, pero no se les olvide, hay un malestar muy profundo y cuando ese malestar muy profundo está ahí, no va a haber, y los partidos políticos no han dado respuesta ni van a dar respuesta, va a haber otras respuestas. Póngale el nombre populismo si quiere, póngase muy molesto, pero tiene que estar molestos con los que no han dado respuesta. Los que no han dado respuestas son
quienes tienen la mayor responsabilidad. En Colombia estamos en una situación compleja en estos momentos, donde hay un malestar muy grande en nuestro país, que quedó dividido con el tema de la votación por el acuerdo de paz. Ganó el no cuando todos pensábamos que iba a ganar el sí. Yo quería que ganara el sí, por una cifra muy pequeña, pero ganó el no. El 65% no votó, mucha gente se abstuvo en algo que para nosotros en principio era pues importantísimo, pues votar por un acuerdo de paz, y no votaron. Y en este momento algo que viene por toda América Latina y de hecho en otras partes del mundo, el malestar con la corrupción generalizada. Entonces usted mezcla un país polarizado con una corrupción generalizada, y los partidos políticos han conducido el país todos estos años, los tradicionales, y entonces ¿qué? El malestar es muy grande y la ciudadanía empieza a pensar distinto y empieza a pensar diferente, y no hay un proceso racional de decir este piensa esto en este tema, este piensa esto en este tema, este piensa esto en este tema, sino que de repente las sociedades empiezan a juntar todo en un paquete. Son estos los que nos han llevado a esta condición y reaccionan. Ahí es donde estamos nosotros. Esa es la discusión acerca de populismo y partidos políticos, pero no es fácil de responder, pero tenemos que mirar con mucho cuidado, porque quienes son los primeros responsables son los que han conducido. No caigamos en la fácil, que además le multiplica las posibilidades de decir, es que este es un populista. Le dije, primero pregunte quiénes han manejado el país y cómo lo han manejado, antes de decir, para que este pueda decir esas cosas, aquí hay unos que han conducido muy mal, y eso nos ha pasado a nosotros. Entonces, es un reto. Ahora, ¿cómo hacemos la política? ¿De qué manera hacemos la política? ¿De qué manera nos tratamos? En fin, pues eso está en nuestra obligación. Por eso el ejemplo de Trump es malísimo. Es pésimo como ejemplo para expresar ese malestar y convertirlo en una multiplicación como lo hizo él, es muy grave, pero eso es lo que yo pienso. Vamos a oír a la presidenta. A Laura. Ahí le voy a decir, Somos colegas, estamos en la universidad. Lo que ha pasado con Trump nos obliga a todos a poner las barbas en remojo. Y cuando digo todos, por supuesto hablo de los políticos, pero también hablo de los empresarios, pero también hablo de los medios de comunicación, pero también hablo de los ciudadanos. De los políticos, pues, ¿qué más decir? Yo no agregaría mucho más a lo que dijo Sergio. De ahí, hemos fallado. Pudimos haberlo hecho mejor. Si están bravos con nosotros es por algo. Y por sobre todo, si en algo en América Latina hemos fallado, es el tema de la corrupción. Vieran ustedes, y por eso no me digan más presidenta, es que decir expresidente de América Latina es decir una mala palabra en este momento. Es la peor carta de presentación que yo tengo ahora, si es que, o sea, ni en esta mano caben los que están por fuera de los negociados que se dieron. Entonces, bueno, ahí están los hechos, ¿qué vamos a decir? Hubo un fallo terrible. Pero el sector corporativo, el sector empresarial, pero es que si es que la corrupción se dio porque es tal la glotonería, ¿verdad?, que no pueden permitirse que en un mercado haya competencia para construir infraestructura. Los mayores obstáculos que yo enfrenté para hacer infraestructura en mi país vino del sector privado. Vino porque no quisimos pactar. Porque el mensaje que le traen a uno al inicio de un gobierno es cómo se va a repartir el pastel, así como lo oyen. Y claro, cuando a mi gente empezaba a decir, ¿cómo se va a repartir el pastel? ¿Cómo se va a repartir el pastel? ¿Qué quiere decir eso? Existe un sistema de contratación de obra pública y va a ser por el sistema de contratación y el que gana, gana. Y de una vez, 2 o 3 me dicen que se pararon de la mesa y dijeron, pues ustedes no van a hacer nada en este país. Y efectivamente, hicimos muy poco. Hicimos muy poco porque todo aquello que se ganaba era obstaculizado y bloqueado por el sector empresarial, la parte constructiva. La prensa pone las barbas en remojo porque déjenme decirles una cosa. Si hay algo, yo fui la jefa de la misión de observación electoral de los Estados Unidos, de las elecciones de los Estados Unidos, la primera que tuvo Estados Unidos extranjera. Y si hay algo que nosotros, objetamos varios temas del sistema electoral norteamericano,
pero uno de ellos, sin lugar a dudas, hay un régimen de libertad de expresión que es impecable. Cualquier ciudadano se puede informar de cualquier versión que exista, pero esos límites, esa ausencia de límites de financiamiento de las campañas y la existencia de los super PACs hacen que el fenómeno mediático sea una cosa impresionante y que las campañas políticas se conviertan en un show, en un reality show mediático. ¿Cómo Trump no iba a terminar siendo el ganador de ese reality show en que se han convertido las campañas electorales en ese país y en algunos de los nuestros? México es un país que tiene que revisar esa legislación electoral en donde se está dando tanto dinero para publicidad, y son 30 segundos de publicidad que no dan ningún mensaje de fondo. Bueno, ahí hay otro tema, la prensa, los medios de comunicación. Y finalmente, los ciudadanos. Y en esto cierro diciendo que en el fondo hay un mensaje también muy esperanzador cuando analizamos los resultados electorales en los Estados Unidos. Ahí, digamos, el país se dividió por temas raciales, ¿verdad? Las minorías votaron más hacia los demócratas que hacia los republicanos. Los republicanos fueron básicamente los blancos americanos. Se dividió por temas geográficos, las grandes urbes y el sector más rural, se votó por los republicanos, otros tendieron por los demócratas, y se dividió, algo muy interesante, por los niveles de formación y educación. Y cuando nosotros vemos un poco también el caso de Brexit y vemos el caso de los Estados Unidos, llegamos a la conclusión de que la gente joven que ha tenido acceso a la educación hasta el nivel superior, o sea, entre más educación, esa gente joven no está queriendo votar por ese tipo de mensajes ni por ese tipo de liderazgo. Entonces hay un mensaje esperanzador. La gran apuesta que hay que hacer es a seguir invirtiendo en formación, en educación, para sembrar en ustedes esos valores, esos principios, esas inquietudes que les hagan en cada paso reflexionar sobre cómo van a enfrentar sus obligaciones cívicas. No hay mejor cura contra el populismo en cualquier sociedad que una sociedad culta, educada, bien informada y con capacidad crítica para decidir sobre los asuntos públicos. ¿Quieres añadir algo, Pablo? Bien, por ahí, ¿quién más tiene el micrófono ahorita? Acá adelante, gracias. Aquí del tecnológico y vengo acompañando a mi hija que es alumna. Ya me contestaste la pregunta, pero a lo mejor podemos ahondar. Tengo mucha inquietud, yo soy una ciudadana, pues ante todo yo me describiría como ciudadana y amo México, amo Latinoamérica. ¿Cómo le podemos hacer los papás y el TEC para inspirar a los jóvenes a que realmente salgan de su zona de confort, dejen de poner solo un like y salgan a actuar para cambiar esto que tenemos que cambiar? Porque yo creo que coincido contigo, el problema que hemos tenido es que la gente no sale a participar, o sea, y no vamos a solucionar los problemas del país y del continente con un like. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para poderlos inspirar a ellos y que sean muchos más que los que están ahorita aquí, los que salgan a participar en lo público, aunque no sean políticos? No sé si pudiéramos tomar otras 2 preguntas más o menos rápido, porque se nos va a acabar el tiempo pronto y pues mejor. Acá adelante. Y a ver si alguna por acá. Ahorita. Bueno, en el The Independent de Inglaterra, pues hay un ranking en el 2016 donde ponen a los 5, bueno, a un chorro de países que son como los más ignorantes, y entre los primeros 5 está Estados Unidos, solamente antes de Sudáfrica.
Y estamos hablando acerca de las universidades en cuanto a esta educación que tienen como hacia la sociedad. Y ya vemos que México y América Latina pues tienen gente muy preparada, muchos egresados de las top 10 de las universidades, pero ¿cómo se replica eso como pues, hacia la sociedad? El problema de que en Estados Unidos se haya ganado Trump pues tiene que ver con esas personas que estaban pues poco informadas. ¿Y cómo hacemos para que eso no se replique? Porque pues siento que las universidades también están en un estado de confort. O sea, finalmente estamos ahorita en una escuela privada y pues el rector pues es de una escuela privada también. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda esa demás educación pueda bajar al sector que no tiene acceso para la educación? Que son muchos. Pues eso. Muchas gracias. Y por acá. Tu pregunta, por favor. Sí, mire, mi nombre es Carlos Fonseca, soy profesor aquí de Ingeniería Civil. Yo escuché hace poco hablando sobre el tema del populismo, ¿no? de algunos gobernantes en Latinoamérica. Lo que acaba de pasar en CNN, maestra Laura, creo que escuché, creo una declaración de usted que ya es hora de, corríjame por favor si no fue exactamente lo que usted dijo, pero de hablar sobre el tema de la violación ante los derechos que los ciudadanos tenemos en ciertos países. Yo soy originario de Nicaragua y pues ante lo que está pasando y directamente ante Venezuela, ¿no? Lo que ha pasado, yo tengo 42 años aquí en México ya, yo le llamo un mutismo cómplice al que nuestros gobernantes latinoamericanos, ante lo que está pasando dentro de lo que es ese populismo o ese violar esos derechos que se están violando ante los ciudadanos, no se habla, no se diga nada. No sé si usted me corrige, pues si usted habló algo, hay que hablar ya sobre esto, escuché creo que en CNN, ¿no? Y decir qué es lo que está pasando con respecto a ese mutismo cómplice, así lo he llamado yo, de no hablar claramente de lo que está pasando en ciertos países, ¿sí? Sobre la democracia en esos países. No sé si los panelistas, ante esos comentarios, la profesora Laura, pueden comentar algo acerca de lo que ella comentó. Profesora, pues si me puede recordar la memoria un poco. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién arranca, colegas? Pablo, ¿quieres empezar? No, tal vez contestándote, y voy a utilizar un tema que ha sido muy candente, que es el uso de las redes sociales. Cómo en las redes sociales de manera anónima maltratan, insultan y agreden personas. Y ese es un tema complejísimo, obviamente, pero lo que es interesante es que en el caso ahorita de Colombia, una red social que tenía más de 40.000 inscritos, probablemente había 3 o 4 que insultaban de forma inadmisible a alguien y los otros 40.994 se quedaban callados. Yo creo que eso pasa con los estudiantes, con los profesores, con los ciudadanos, que es que de alguna forma todos nos sentimos espectadores y no actores. Y yo oía esta mañana a Salvador diciendo, mire, el poder de hacer el cambio está en todos nosotros, y aquí sí hablo más a ustedes, estudiantes y jóvenes. Mire, está en ustedes, no esperen que nadie venga a solucionarles el problema. Y en la medida que podamos de alguna forma sentirnos actores y no espectadores, y yo creo que así como las redes sociales tienen unos aspectos complejos y negativos, también tienen un montón de posibilidades positivas para que ustedes, jóvenes, ilustrados, educados, empiecen a dejar de ser espectadores y se vuelvan actores. Un reto de la universidad es, por supuesto, la formación de ciudadanía. Nosotros trabajamos en eso y para mí ha sido pues un gusto estar acá y tener la oportunidad de compartir con muchos estudiantes en diferentes instancias. Eso es parte de la tarea de la universidad también, de abrir las puertas, de traer personas, de traer visiones. Mire toda la cantidad de gente que está acá en este momento. Eso significa que la universidad está haciendo su aporte y se tiene que profundizar y llevar en la medida de lo posible, abrir pues muchas puertas para que se escuchen muchas versiones,
para que se enriquezca la mentalidad de los estudiantes dentro de todo esto. Ahora, uno puede mirar las cosas en un largo plazo y dice, pues, una forma de aprender es a las malas. Ese es un aprendizaje. No votamos, no participamos, mire lo que tenemos. Viene dentro de 4 años o dentro de 5 años otra elección y va a ver si participan o no participan. Eso es una forma de aprendizaje. Lo que pasa es que, por supuesto, nuestras vidas son relativamente cortas y tenemos afán y nos mortifican, pero si usted mira con cuidado, dice, pues más vale que aprendan, más vale que aprendamos, porque es que los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. Entonces, esa es pues parte del reto grande que nosotros tenemos. Nos equivocamos, no votamos, damos la espalda, pagamos las consecuencias. Y no puso atención, no quiso, a la próxima. Y termino diciendo esto para provocar un poco, pues provocar un poco no, yo creo en lo que estoy diciendo profundamente. El problema que nosotros tenemos hoy de corrupción en América Latina es una de esas condiciones que tiene un efecto perverso en el siguiente sentido. La ciudadanía empieza a pensar y dice, todos son iguales, todos prometen, no cumplen, todos son ladrones. Ya saben a quién nos estamos refiriendo. Entonces, eso va llevando a que se le dé la espalda a la política. Exactamente lo que necesitan los corruptos. Mientras más se le dé la espalda a la política, mejor les va. Más fácil van a ganar las elecciones. Esa es la paradoja. ¿Participamos o nos participan? Y eso es lo que está pasando. Y es ahí donde tenemos que intervenir nosotros, la universidad, hacer un esfuerzo muy grande de describir esa paradoja. Y nosotros tenemos ese reto, y lo decía Laura, aquí es formación ciudadana, educación, hacer todo este tipo de ejercicios permanentemente, pero esa es la trampa en la que estamos atrapados. Le volteamos la espalda a la política y los que viven de la política en ese sentido que no queremos que vivan, pues mucho más contentos. Yo me parece que no hay mucho más que decir en las preguntas preliminares. Voy nada más a centrarme, porque además he hablado demasiado hoy, van a disculparme. En la última pregunta, la semana pasada hubo otro golpe muy duro para la democracia, lo que queda, digamos, como sueño de democracia en Venezuela, porque el gobierno decidió, como ya cayó a toda la prensa local, ¿verdad? A toda la prensa local, el gobierno de Venezuela en este momento está manejando cerca de 40 medios de comunicación, para que ustedes tengan una idea. Ya no hay medios de comunicación independientes en Venezuela. Todo lo que hay en Venezuela tuvo que pasar al espacio virtual. Por eso yo defiendo tanto las redes sociales, porque si bien es cierto, se prestan para abusar mucho de ellas, ahí cuando un pueblo llega a perder algunas libertades como la libertad de expresión, lo único que le queda a ese pueblo es la red, ¿verdad? Es el espacio de libertad más hermoso que ha creado la humanidad, y por eso tenemos todos que unirnos siempre, cada vez que alguien dice voy a regular la internet, ¿verdad? Ahí no se acepta ningún tipo de regulación, excepto aquella que afecta a los menores de edad, con cuestiones sexuales y ese tipo de cosas. Bueno, Venezuela es el país que yo estoy segura tiene más seguidores en términos per cápita en Twitter. Todos los venezolanos están ahí, porque es la única manera que se pueden enterar de lo que está pasando en el país. Bueno, la única señal de un medio independiente que estaban transmitiéndose era CNN en español. Y la semana pasada el gobierno decidió bloquear la señal de CNN. Por supuesto, ese día nos movilizamos un montón. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué algunos no hablan? ¿Por qué algunos no van más allá? El caso de Nicaragua es también un caso muy duro. Bueno, vaya, yo creo que ya es hora de que sí, ante el tema de Venezuela no hay excusa para que eso no se maneje con más determinación en el seno, por ejemplo, de la OEA, que ya se invoca la Carta Democrática y demás. Pero también es cierto que ningún mandatario extranjero, ningún organismo internacional, ninguna comunidad de naciones va a poder sustituir lo que no hacen los ciudadanos al interior del país. Por ejemplo, el caso de Nicaragua.
En Nicaragua, Daniel Ortega sigue saliendo con 70% de popularidad, es cierto, no hay prensa independiente, no hay oposición, así cualquiera es popular, ¿no? Pero la gente sigue votando por él, porque a diferencia del pasado, los nuevos autócratas de América Latina han sido muy hábiles en arroparse en las formas democráticas para acceder al poder. Eso sí, una vez que acceden al poder, se olvidan de la democracia. Hasta ahí, a donde les sirvió, que era el sufragio, todo se valía. Después, no hay Estado de Derecho, no hay independencia de poderes, no hay libertad de expresión, no hay derechos humanos. Pero hasta que los pueblos no se empiecen a levantar y organizar, es muy difícil que la comunidad lo haga. Así que yo creo que ya el momento sí está llegándole a Venezuela, pero a Nicaragua, me temo, querido amigo, que faltarán muchos años más. Lamentablemente tenemos que concluir. No sé si Raúl, alguno de nuestros panelistas, quiere hacer un comentario de cierre. Pues sin más, creo que las tareas son muchas, los retos son enormes, pero ciertamente hay una comunidad comprometida, valiosa, bien preparada y con muchas oportunidades para enfrentarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Y bueno, a nombre del Tecnológico de Monterrey agradecemos a nuestros panelistas por sus valiosas opiniones y a los moderadores por su excelente conducción. Y para finalizar, los alumnos Isaac Angulo, Keila Contreras y Francisco Cepeda entregarán unos obsequios a nombre del Tecnológico y en agradecimiento. Muchas gracias por su asistencia.